buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a esta actividad que organizamos con el Sindicato de Prensa Bonaerense, el CIPREBO. Gracias por acercarse en el marco del 29 aniversario del asesinato del fotorreportero José Luis Cabezas. Es un orgullo para nosotros poder estar en esta tarde acá en este lugar tan emblemático, en esta fecha tan particular, con compañeros, compañeras tan queridos y con amigos y amigas también. Vamos a estar haciendo esta radio abierta durante un rato largo. Van a ir pasando distintas personalidades. De hecho, ya tenemos acá a nuestro primer invitado del día. Va a estar presente Fabián Grillo, que es el papá de Pablo Grillo, fotorreportero que fue brutalmente atacado durante una de las represiones a las que nos tiene acostumbrados este gobierno nacional en el Congreso, que va teniendo una recuperación lamentablemente bastante lenta, pero bueno, Fabián nos va a poder contar un poco más. Y también tenemos, para que ustedes puedan disfrutar acá al lado del gazebo donde estamos, una muestra de Patricia Enriqueta, la instalación Cámara Acción. Ella es artista plástica, licenciada y profesora de artes plásticas, docente de la Facultad de Artes, así que le agradecemos muchísimo a Patricia también, que después va a estar hablando acá con nosotras para que nos cuente un poco de su laburo. Y bueno, van a estar tocando un cierre musical de unas compañeras muy talentosas que van a venir más tarde sobre el cierre, así que muchísimas gracias por estar acá. Me acompaña Aye, no sé si tenés el mic a mano. Buenas tardes a todas, a todes. Bueno, 29 años de que asesinaron al compañero José Luis Cabezas. El CIPREBO tiene mucho tiempo de estar haciendo este acto en un enero siempre complejo para la actividad en La Plata. Y bueno, salió esto de la instalación también, que está muy bueno. Se hizo con un taller previo donde participaron compañeros, compañeras afiliadas al sindicato también, fotógrafos de acá de La Plata, así que también parte de una construcción colectiva como es el ejercicio de la memoria, así que muy contentes de estar en este espacio. Bueno, queremos darle la bienvenida a un compañero que también es muy importante para el ejercicio de memoria. Estamos hablando de Héctor Rayo Pupo. Es el último integrante que queda del Grupo Escombros, un colectivo cultural muy importante, reconocido internacionalmente y que en la lucha por la memoria de José Luis Cabezas fue muy importante. Instalaron esta imagen de los ojos de José Luis, con eso que él podía ver, ¿no? La verdad, en una foto, decíamos, le pusimos el nombre de la jornada de hoy, porque bueno, en el lente que estaba tomando Pablo Grillo, José Luis Cabezas, estaba esa lucha por la verdad. Así que bueno, bienvenido Héctor, muchas gracias por acercarte al espacio. Bueno, el espacio es tuyo. Gracias a ustedes por tener viva la memoria de Cabezas, no olvidarlo, y nosotros nos convocó el sindicato de prensa para hacer algo. Hicimos banderas que están ahora como la bandera que está al lado de la máquina, con un texto que significaba lo que estaba viendo Cabezas antes de morir. Y bueno, se llenó la plaza de banderas pidiendo justicia por él, y terminó la obra que se llevó toda la gente, se llevó las banderas. Después FAPREN nos pidió y le hicimos en distintos lugares, hizo esa obra que llevando la bandera. Y hicimos una placa con el texto eso que estaba en un monumento que estaba en 6,50. Con la remodelación, cuando hicieron el arreglo de la plaza, desapareció y quedó ahora la placa, está ahí al lado de la máquina de rota de Cabezas. Bueno, agradezco mucho y creo que no hay que olvidar. Todos los años hay que preguntarse qué pasó, por qué pasó, dónde están los culpables, que se haga justicia. Quería consultarle cómo se gestó la idea de esta obra, cómo nació. Bueno, el sindicato nos pidió que nosotros podíamos colaborar haciendo una obra, y como siempre estamos trabajando con los desaparecidos, con toda la problemática de escombro, con todo lo que pasa a la sociedad y nuestra sociedad, entonces interpretamos esa obra para que perdure y quede con un texto que significaba lo que creíamos que él le estaba pasando,
y pidiendo justicia por eso. Entonces, bueno, la obra además estuvo expuesta permanentemente, cada vez que hacía algo Escombros estaba presente la obra esa y expuesto por todos los rincones del país. Así que circuló y se sigue circulando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, eso es el aporte que podíamos hacer como grupo de arte interesado en toda la problemática social de nuestro país, ¿no? Así que bueno, siempre se ha trabajado, Escombros se ha trabajado con la problemática del desaparecido, del problema, también hicimos una obra de Miguel Bru, también es otro desaparecido y estudiante de periodismo, ¿no? Y bueno, siempre estamos dispuestos a colaborar y trabajar, y cuando me hablaron de que estaban haciendo eso, por supuesto vine para apoyarlos. Y un poco en este contexto que estamos reclamando justicia por nuestro compañero Pablo Grillo, ¿qué relación haces con la historia de Cabezas y la historia de Pablo? Es una historia muy parecida, pero es igual, trabajando, lo matan trabajando, tratando de mostrar lo que estaba pasando, y hoy es una persona que no está, y que no está por tratar de llevar la verdad con su cámara, llevar la verdad de lo que estaba pasando, ¿no? Es algo intolerable. Creo que esas cosas hay que señalarlas, eso no puede pasar nunca más, y tiene que ser una cosa que se tiene que terminar. No hay perdón para quien actúa de esa manera, ¿no? El que está trabajando y haciendo oficio, demostrando lo que está pasando, que se vea imposibilitado y que se vea al final asesinado por tratar de mostrar con su cámara, con su palabra, con su texto, la verdad de lo que hoy nos pasa. Y usted decía que estuvieron trabajando mucho con el grupo Escombros, con la temática de los derechos humanos. Sí. ¿Qué otras obras o qué otras intervenciones pudieron realizar a lo largo de estos años? Bueno, siempre, fíjate que en el libro de los desaparecidos que se hizo, que fue presentado en Buenos Aires, usaron una obra de Escombro, que es La Sutura, para mostrar lo que estaba pasando en el país, ¿no? Que es algo, una grieta que nunca se puede juntar, que siempre está, que está viva, y en otras ocasiones también otras obras la han usado para ejemplificar lo que está pasando, porque en el fondo el artista muestra lo que la sociedad tiene, ¿no? El dolor, lo que está mal, lo señala, no lo arregla, porque lo que hace lo señala como algo que la sociedad tiene que fijarse para combinar, ¿no? Eso es lo que hace el artista, creemos que señalar lo que está mal, y la sociedad tiene que ver que no se vuelva a hacer o cómo mejorarse. Y actualmente en el mundo del arte y de este tipo de intervenciones a la que usted se dedica, ¿cómo ve a este sector? ¿Los ve comprometidos con las nuevas formas de violación de los derechos humanos? ¿Qué nos Veo que hay gente que está trabajando en eso, ¿no? Cuesta mucho porque no es elegido para que te represente. Es un trabajo muy fuera de los circuitos como que por ahí no tiene una gran propaganda, una gran cosa, y está. Lo importante es no olvidarlo, y está. Hoy serán 10, 100, 1000, pero tiene que llegar. No hay que olvidarse de que esto pasó, que puede llegar a pasar y que hay que consolidar para que no pase más. No sé si me querés hacer alguna otra pregunta. ¿Cuál es la primera impresión que te queda cuando ves la instalación de Cámara Acción? Me pareció bárbaro, brillante la idea, sí. Es una, claro, me gustó mucho. Cuando me contó Joaquín, me parece que se llama. José Luis. José Luis. José Luis, que me llamó, me dijo lo que iban a hacer y me dijo la idea, me pareció brillante. Bueno, ideas como esa tiene que notar todos los años y estar permanentemente para estar vivo, la idea de que no hay que abandonarse, hay que luchar, nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que tratar de, por la verdad, trabajar a lo máximo. Ahora en este momento, ¿tenés alguna referencia de colectivos culturales que estén también interviniendo en el espacio público, interpelando? Hace un tiempo, fíjate que el grupo no es que se desarmó.
lo que pasa que por edad, porque somos mayores, la gente se fue falleciendo. Yo quedé solo, pero no porque el grupo se han ido, Romero, Coso, Juan Carlos, Paso, la gente ha fallecido en este último tiempo, ha fallecido. Entonces, por las circunstancias que yo como podía haber sido alguno de los que no están, pero bueno, por eso. Entonces, trato de trabajar, pero por costos y por trabajo cuesta, porque era un grupo muy junto, muy unido y las ideas las planteábamos entre todos. Entonces, trabajar solo cuesta mucho más. Y acá en la ciudad de La Plata, además de esta placa, esta intervención, ¿qué otros trabajos del Grupo Escombros podemos encontrar? Bueno, tiene el mural que está del hombre roto, que está en 7 y 48, la Facultad de Coso, ese mural que quedó. Hicimos otra obra cuando hicimos el vendaje de árbol, que quedó una placa de que no hay que hacer con la naturaleza, que está frente a la entrada del zoológico. Hicimos varios murales que no están. Hicimos obras en Gambier, en las zonas aledañas, trabajando, haciendo murales con la gente de ahí. Hicimos obras también en el Parque Ecológico que no están, pero bueno, las obras son muy efímeras, duran un tiempo. Claro. ¿Cuál es el segmento artístico sobre el que más trabajó? Se trabajó fundamentalmente en las primeras muestras, y la primera que se hizo, que era Pancartas, que se fue en el año 89. Era reflejo de la sociedad que pasaba, de los desaparecidos, los tipos torturados, los tipos todo. Era toda una secuencia que lo hacíamos con nuestros cuerpos, hacíamos las imágenes de las acciones de lo que había pasado en este país, ¿no? Que quedó en escombros, por eso la palabra escombros, que después del gobierno militar había quedado destrozado. Nosotros anteriormente habíamos dejado de trabajar porque censuraban las obras, entonces en esa cosa por eso cuando volvió la democracia empezamos a trabajar, pero los primeros trabajos era imagen de lo que había pasado. Esa imagen, fueron muchas imágenes y notables, de manos saliendo de entre los escombros, como señal de la prisión y que el tipo quería salir, que llamamos brotes, que para como un renacer, y durante mucho tiempo se estuvo trabajando con esa temática, ¿no? Y después de haber vivido los años de la dictadura cívico-militar, ¿cómo fue para usted, no como artista, sino como vecino, como persona, ver lo que sucedió, por ejemplo, con José Luis Cabezas o con Miguel Bru, con distintas personas que sufrieron la violencia del Estado aún en democracia? No, fue bravo, pero además que en el grupo había periodistas. El grupo no eran solamente artistas. Era un grupo que había periodistas, había filósofos, había arquitectos. Yo era del palo del diseño, pero más del arte. Pero los otros eran periodistas, eran intelectuales, es decir, que entre todos hablábamos. Bueno, también estaba Romero, que era artista, pero era un grupo que discutíamos y hablábamos antes de hacer la obra. No era una visión nada más del artista, sino toda la problemática del mundo, y para eso lo trasladamos haciendo manifiestos, que se hizo 6 manifiestos con las ideas del grupo, ¿no? No, buenísimo, Héctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por gracias el a arte, ustedes por difundirlo, por estar acá. Sí. Y bueno, esperemos que pueda seguir disfrutando de la muestra luego de la intervención artística y los demás entrevistados que van a pasar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y esto que nunca termine. Así será. Muchas gracias. Héctor, Pupo, muchas gracias por estar presentes. Bueno, vamos a seguir un rato más en esta radio abierta que estamos llevando adelante desde el Sindicato de Prensa Bonaerense. Vos me dirás, Aye, ahora cómo sigue esto, cuando funciona el micrófono. Bueno, en primer lugar... Bueno. Technical difficulties. No.
Gracias, Leo, compañero del sindicato que está acá apoyando con el sonido. Bueno, saludar a Rosa Bru, que está presente acá. Un fuerte aplauso para ella. Madre de Miguel Bru. Memoria y justicia por Miguel. También saludamos a Antonio Guillén, presidente del Círculo de Periodistas Bonaerenses, que se acercó hasta acá. Muchas gracias. Integrantes y familiares de la Comisión Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, el compañero Pepe Rusconi. 29 años del asesinato de José Luis Cabezas y hay que hacer memoria porque también se viene el recambio generacional. Hay nuevos compañeros, compañeras. 29 años de esto. José Luis Cabezas nació en la localidad de Wilde un 28 de noviembre de 1961. Trabajó como reportero gráfico en la revista Noticias desde 1989. Él retrataba con su lente, el lente de su cámara, a íconos de la historia política argentina contemporánea. Por su trabajo en 1995 obtuvo el premio Pléyade a la mejor fotografía periodística y en 1996 hizo las primeras fotos públicas del empresario Alfredo Chabrán, que no permitía a los medios de comunicación que le saquemos fotografías. Esa emblemática foto de Chabrán fue la portada de la revista Noticias el 3 de marzo de 1996, cuando justamente Chabrán era objeto de una investigación periodística sobre su participación en hechos de corrupción, en un contexto de reacomodamiento de fuerzas políticas y gubernamentales en Argentina. José Luis Cabezas fue asesinado un 25 de enero de 1997 en la localidad de Pinamar, mientras trabajaba para la revista Noticias. Su muerte es un ejemplo para nosotros de un ataque premeditado y selectivo contra la prensa que no se redobla ante el poder. Evidencia una trama de complicidad entre poderes económicos, políticos, policiales y parapoliciales. Creemos que José Luis Cabezas y Pablo Grillo pusieron el cuerpo para contar la verdad a través de una foto. Por eso hoy hacemos memoria por José Luis Cabezas y exigimos justicia por Pablo Grillo. Queremos que nuestro compañero vuelva a las calles a tomar fotografías. Bien, y seguimos acá en esta jornada en memoria de José Luis Cabezas y en el pedido de justicia para Pablo Grillo. Sumamos la adhesión y los saludos de los compañeros y compañeras de la bancaria Banco Provincia. Muchísimas gracias por sumarse a esta actividad del Sindicato de Prensa Bonaerense. Y decimos justicia por Pablo Grillo porque desde hace casi un año que él se recupera y se rehabilita para volver a las calles a tomar fotos. Pablo Grillo, para quienes no sepan, es un fotoreportero de 35 años, fue víctima de las fuerzas represivas del gobierno de Javier Milei. Él es de la localidad de Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires. Estudió fotografía en la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, ARGRA, y el 12 de marzo del año pasado, 2025, estaba cubriendo una movilización en defensa de las jubiladas y los jubilados cuando fue brutalmente reprimido y herido de gravedad en su cabeza por un oficial de la policía. Gracias a un informe del mapa de la policía que reúne un registro audiovisual de aquella jornada, sabemos que fue un proyectil de gas lacrimógeno de la pistola de un efectivo de la Gendarmería, mientras Pablo Grillo intentaba tomar una foto de la represión en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Pablo todavía no pudo volver a su casa ni a la calle a sacar fotos y bueno, desde entonces, como decíamos, está en un proceso de recuperación. Por eso seguimos pidiendo justicia por Pablo. En un rato vamos a hablar con su papá Fabián, que está por acá con nosotros y nosotras. Pero ahora la tenemos acá a Patricia, que es la responsable de esta intervención artística que ustedes están viendo acá. Gracias, Patricia, por estar con nosotros y por tu obra. Está espectacular. Gracias. Patricia Enriqueta es un poco la tramadora de esta instalación de cámara acción, que casualmente tiene una historia, ¿no? A ver si nos podés contar que cuando fue el ataque a Pablo Grillo se convocaron a varias acciones, entre ellas algunos camarazos, para denunciar lo que estaba pasando y también para pedir justicia. Y vos llegaste a ese camarazo con una cámara que vemos ahí arriba de la escalera que dice Pablo Grillo.
Contanos un poco, porque de ahí nace también esta relación hermosa que hemos construido desde el sindicato con vos también. Contanos un poco cómo surge la idea de esta cámara y bueno, cómo terminamos en esta muestra que es Cámara Acción. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto surgió justamente aquella tarde donde fue el episodio lamentable contra Pablo Grillo. Me encontraba en Plaza Congreso apoyando a los jubilados. Entonces cuando llego a La Plata, llego a mi casa, prendo la tele y me entero lo que sucedió, y por las redes me entero que se convoca acá en 7:50 un camarazo y a llevar cámaras. Entonces dije, bueno, apelando a lo que sé hacer, miré a mi alrededor rápido porque ya era para convocarnos acá. Bueno, hice la construcción de la cámara en representación de Pablo y por Pablo, y bueno, esa cámara nos acompaña en movilizaciones, en camarazos. Bueno, así nació. Después, teniendo una relación con todos los chicos de prensa del sindicato de prensa, me convocaron para hacer un taller con todos los reporteros, fotógrafos, los chicos del sindicato, y bueno, en conjunto y en equipo armamos entre todos esta instalación. ¿Este es tu primer trabajo relacionado con la libertad de expresión o ya tenés otros en tu trayectoria? En realidad trabajos de este tipo de cuestiones sociales y demás tengo varios. O sea, voy muy por ese lado, es lo que más me gusta, digamos. ¿Cómo fue eso de estar en la calle, ¿no? Poniendo el cuerpo, militando en defensa de los jubilados, denunciando este sistema de hambre que impone el gobierno nacional de Javier Milei, y llegar a tu casa y sentir que vos también hubieses podido ser Pablo? Sí, totalmente, porque incluso estaba con carteles y demás, estaba muy cerca, y cuando se hace la estampida que salimos, bueno, después nos fuimos como todos escapando, y después cada uno se fue enterando de lo que iba sucediendo por redes, por mensajes, cuidado, ¿dónde estás? Y bueno. Bueno, les contamos a las compañeras que están acá y también que van a escuchar la transmisión de lo que es este 29 aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, que desde el CIPREVO convocamos a un taller para poder armar estas cámaras. Contá un poco cómo fue esa cocina, qué materiales utilizaste, por qué recurriste a esos materiales, cómo fue lo de intervenir, que algunas son diferentes, tienen otras intervenciones. Bueno, el tema de utilizar estos materiales fue como cuando hice la cámara en representación a Pablo Grillo, fue con una caja, ya no tenía tiempo de ponerme a pintar ni nada, entonces bueno, se envolvió con nylon negro, con cinta de papel para hacer los detalles, con la cinta de peligro simbolizando donde se cuelga la cámara, y bueno, esa fue, digamos, el disparador para hacer estas cámaras en conmemoración al crimen de José Luis Cabezas. Fueron los mismos materiales y bueno, se hizo una colecta de materiales y todos fueron trayendo un poquito, colaborando, y bueno, cada uno le fue poniendo su impronta, cada uno hizo nacer su propia cámara, y bueno, cada uno reconoce ahí en el tumulto qué cámaras hizo. Patricia, consultarte, ¿qué recordás vos de aquel 25 de enero cuando se conoció la noticia del asesinato de José Luis? Y la verdad que fue una conmoción porque nadie se esperaba ese tipo de cosas. Según yo recuerdo, habían como muchos hechos aislados de crímenes que eran de mucha repercusión, pero bueno, hoy por hoy tenemos unos casos mucho más, más reiterados son, pero en esas épocas como que había mucha más capacidad de asombro de estos terribles hechos. Y consultarte, cuando vos ya entrás en el mundo del arte, bueno, desde la docencia, desde la actividad, ¿cuáles son tus primeros trabajos? ¿Ya de entrada tienen que ver con las temáticas sociales, de derechos humanos, o empezaste por otro lado y luego lo descubriste? No, bueno, en realidad, ¿cómo nací yo con el arte? Bueno, yo empecé, antes de ingresar a la Facultad de Artes, empecé queriendo dar color a mi hábitat. Estaba viviendo en Bariloche. Fue cuando explotó el volcán Puyehue, que se puso todo gris, la vida gris, la ciudad gris, muy triste. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo ponerle color a esto? Y bueno, ahí empecé a pintar. Empecé a pintar abstracto, mucho color. Y bueno, ese fue mi acercamiento a la pintura. Con los años me mudé a La Plata y bueno, decidí inscribirme en la Facultad de Artes.
Y en este presente, ¿cuál es la relación entre la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia y el arte? Y todos estamos atravesados de alguna manera por la realidad, por lo social. El arte también nos atraviesa, porque quien diga que está lejos del arte, eso es totalmente imposible, porque todos consumen, por más que lo nieguen, todos consumen arte. Entonces el arte es también una manera de transitar, de habitar, de vivir la vida. Todos lo llevamos, aunque por ahí uno diga, yo no. Sí, todos. Me intriga mucho por tu rol docente. ¿Qué ves de las nuevas generaciones cuando te los encontrás en el aula año a año? ¿Cuál es su relación con estas temáticas sociales? ¿Cuál es el nivel de compromiso que vos ves de los y las jóvenes? Bueno, yo en el tema de la docencia soy primeriza, fue mi primer año como adscripta, pero bueno, las alumnas que yo vi pasar, la verdad que sí, tienen mucho compromiso con lo social. La verdad que es un grupo muy, muy lindo, muy comprometido. Y bueno, es fantástico que puedan habitar el arte de esa manera. Bueno, Patricia, gracias por poner la palabra acá, por el aguante también al Ciprevo que nos hiciste, está muy Totalmente. bueno. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Nada, comentar que pudimos hacer un equipo maravilloso a través de esto, a través de tener un objetivo común y bueno, poder participar de esta lucha que nos compete a todos. No, seguro. ¿Querés dejar tus redes sociales o dónde podemos ver tu arte? En Instagram, Patricia Enriqueta. Tengo poquito porque no lo atiendo mucho. Muy bien, buenísimo. Gracias, Patricia. Muchas gracias a Un ustedes. aplauso, por favor. Bueno, gracias a todos y a todas por seguir. Cada vez somos más. Qué bueno, qué lindo este marco. Muchísimas gracias. Ya estamos acá con Fabián Grillo. Muchas gracias, Fabián, por acercarte a La Plata. Un aplauso, por favor. Antes de comenzar con esta charla con Fabián, queremos seguir con los agradecimientos porque por suerte son un montón de personas que se coparon con la participación en este encuentro que hacemos desde el Sindicato de Prensa Bonaerense. Agradecemos a Mirna Gómez, que es compañera de Andrés Núñez, el primer desaparecido en democracia en 1990 en la ciudad de La Plata. Al Sindicato de Canillitas por el apoyo, a la Izquierda Socialista también por la participación, a la organización Vientos del Pueblo, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, y a la Municipalidad de La Plata por el espacio y las gestiones porque esto sea posible. Así que muchísimas gracias y bueno, de vuelta, bienvenido, Fabián. Un agradecimiento grande a las compañeras Gracias. y compañeros fotoreporteros que se acercaron también porque hay un latido en el corazón que les acercó a la fecha. Gracias por el aguante, por venir también. Y bueno, Pablo, un compañero como cualquiera de nosotras, de nosotros, comprometido, movilizaba, también quería cubrir y contar la verdad a través de una foto y estuvo esa movilización ese miércoles que un poco se nos hizo rutina, se nos hizo costumbre. Los miércoles sabemos que hay una acción que nos convoca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo primero que queremos saber, Fabián, primero darte la bienvenida, darte un abrazo muy amoroso, todo ese cariño que se necesita para acompañar a una familia cuando está atravesando una situación tan difícil como la que están pasando ustedes desde el 12 de marzo. Hay mucho aguante, hay mucho corazón, así que a seguirla, que ya muy pronto, capaz que el año que viene Pablo está acá con nosotros también recordando a José Luis, pensémoslo así, los 30 años de José Luis Cabezas y también la presencia de Pablo Grillo acá con nosotros. Bueno, Fabián, ¿cómo está la salud de Pablo? ¿Cómo se siente él hoy? ¿Cómo están ustedes como familia? Bueno, mira, gracias primero. Gracias a todos, ¿no? Él está evolucionando muy bien. Estos últimos días, el último mes, después de la última operación que tuvo, la evolución es, la verdad que asombrosa y sorprendente a decir de los médicos, no de nosotros, ¿no? Está evolucionando muy bien. Ayer estuvo, ayer no, antes de ayer, el viernes estuvo sacando fotos, que es la despedida de un paciente que le daban de alta y estaba muy sonriente, muy contento con su cámara, parado, caminando. En un momento se agacha y se para, cosa que apoya rodilla, cosa que después de 9 meses en cama es complejo y sin embargo lo hizo lo más bien. No, la evolución es asombrosa.
Muy bien. Estamos esperando ahora que había un tema acá en la deglución que tenía una dificultad después de la hidrocefalia, que se está revirtiendo, ¿sí? Está mejorando mucho, ya está comiendo, está bebiendo, ya está comiendo cosas sólidas, no tanto papilla, pero todavía no le sacan la sonda, más que nada vinculado al calor y a la hidratación, por eso no se la sacan, pero según los médicos en cualquier momento se la estarían sacando. Bueno, nos alegra muchísimo escuchar esto. ¿Y él tiene recuerdos de ese momento? ¿Se acuerda de lo que pasó y cómo llegó a esta situación? Mira, él, una de las primeras cosas que pregunta cuando empieza a recibir regalos y la gente dice, ¿por qué estoy acá?, preguntó. Y la madre le cuenta, ¿no? ¿Te acordás dónde estabas? Sí, él dice que se acuerda que estaba en la marcha, en la movilización de los jubilados, eso lo recuerda perfectamente. Creemos que hay dos posibilidades, que sea el momento exacto de lo que le ocurre no lo recuerda. Creemos que eso, o puede ser por negación o porque realmente ni se dio cuenta, él estaba sacando fotos y de repente recibe el golpe. No, uno de los dos motivos puede ser, ¿no? Y sí, pero él tiene memoria reciente, tiene memoria remota, recuerda absolutamente todo, ¿sí? Nos estás alegrando el día, Fabián. Uh-huh. Es un gran momento. Sí, la verdad que sí. Gracias. Fabián, ustedes como familia en noviembre presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el caso de Pablo sea considerado como una expresión de la vulneración de derechos humanos que estamos viviendo en Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. ¿Nos podés contar un poco qué plantearon ahí? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como familia? Bueno, el planteamiento es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos envíe justamente los veedores, no sé bien el término si se llama veedores o qué, los inspectores, creo, no me acuerdo. Que es no, los relatores es otra cosa, es una cosa previa. Pero bueno, es lo mismo que ocurrió en la dictadura, en el 79, ¿sí? Cuando los argentinos éramos derechos y humanos. No sé si recuerdan, la gente grande se va a acordar, la señora dice que sí. Ustedes son muy chicas. ¿Me acordás? La comisión, claro. Y enviaron los, bueno, entonces la idea es que vuelvan, ¿sí? Mira, iba a decir casualidad, ¿no? Pero no es casualidad, ¿no? Durante la dictadura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía los veedores y lo va a enviar ahora. Ellos se comprometieron en hacerlo, ¿no? Se comprometieron en hacerlo. Pero porque está demostrado y consideraron que está en riesgo la libertad de expresión, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué reacciones encontraron en el gobierno nacional? ¿Tuvieron comunicación de alguna persona del gobierno, aunque sea una quinta línea, alguien, nada? Nadie, en forma directa absolutamente nadie. La única comunicación que tenemos con el gobierno nacional es lo mediático, lo que ellos dicen por los medios, que es una incomunicación porque lo único que hacen es decir mentiras. Lo que dijo Adorni, mentiras absolutas. Lo que dijo Burlich, mentiras absolutas, ¿sí? No, comunicación directa ninguna, absolutamente ninguna en ningún momento. Fabián, y bueno, un poco hoy tenemos muchas precisiones de lo que pasó con Pablo esa jornada, producto del trabajo del mapa de la policía y de un montón de compañeros que de manera medio autogestionada o también comprometidos con lo que estaba pasando esa jornada, empezaron a juntar esos materiales. ¿Cómo ves vos hoy, ¿no?, el rol de la sociedad organizada, del periodismo, para obtener justicia en el caso de Grillo y por supuesto en el caso de todes? Mira, justamente por eso le golpearon a Pablo y por eso reprimen a los fotoperiodistas, ¿no? Porque a partir de su accionar pueden develar lo oculto, pueden mostrar la realidad y pueden mostrar la verdad, ¿no? Que eso se trata. De eso se trató con José Luis y de eso se trató con Pablo, ¿no? Y bueno, por otro lado, esta sobreabundancia de imágenes que estamos teniendo últimamente permitió esclarecer el hecho, ¿no? Y por eso pegan, por eso le pegan al que muestra, porque devela lo oculto. Imaginémonos si hubiera pasado lo de Pablo con Maldonado, con Sergio, no, con Santi.
o con Rafael Nahuel, ¿sí? Esto ocurrió en el centro político del país, ¿sí? Y prácticamente fue transmitido en directo, en vivo y en directo por todo el mundo. El rol es maravilloso, ¿no? El rol de... Hoy estuve a la mañana con Calo Guayán, que fue el que sacó las fotos del cabo primero Guerrero, que a partir de las fotos de Calo pudieron identificar a Guerrero. Y bueno, eso es maravilloso, y el trabajo del mapa de la policía es extraordinario. He hablado con ellos y a mí lo que me interesaría es que, así como otras instituciones se lograron a partir de la lucha del pueblo, que esas herramientas se institucionalicen, ¿no? Sería interesante, sería interesante. Fabián, veo que sos y que son ustedes, los Grillo, una familia involucrada políticamente con lo que pasa en la sociedad. ¿En algún momento de la militancia que llevás, o vos y tu familia, creíste que te iba a tocar ser protagonista? No, no. El temor está siempre, ¿no? No tener miedo sería inconsciente, ¿no? Y sobre todo con este tipo de gobiernos. Pero bueno, no tiene que ser inmovilizante, tiene que ser algo que es lo que quieren justamente, inmovilizarnos, nos quieren disciplinar, ese es el objetivo. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Esperar esto, no, la verdad que no lo esperé nunca. No, incluso después de lo que le sucedió a Pablo, del ataque que sufrió, hubo otros episodios de represión en el Congreso, en el mismo lugar, en la misma zona, con otros colegas periodistas que son mobileros y fotógrafos. Creo que fue cuestión de suerte que no haya otro caso como el de Pablo también. Mira, Pablo estuvo internado durante toda la primera etapa en el Hospital Ramos Mejía, que por la cuadrícula ese es el hospital donde envían a la gente que se accidenta o tiene algún problema en la zona del Congreso. Y los días miércoles era un sonar de ambulancias y nosotros siempre expectantes, estando ahí en el hospital, que era lo que ocurría. La verdad que es terrible, ¿sí? Hasta esta altura hasta es una sin razón, ¿no? Ya es una locura, ¿Cómo avanza la causa? ¿En qué momento estamos ahora? Nosotros no vamos a dejar de reclamar justicia por Pablo Grillo, lo queremos de vuelta en las calles, lo queremos con nosotros. ¿Cómo es este momento en la causa? ¿Cómo avanza eso? ¿Y cuál es el rol también de nosotros acá para lograr que esa causa avance? Bueno, empiezo por lo último. El rol es lo que están haciendo, ¿no? Por eso también nosotros estamos acá, ¿no? Mantener. Ellos, ante lo obvio, lo evidente que fue lo que ocurrió con Pablo, la única posibilidad que tienen es el ocultamiento y ganar tiempo, patearlo para adelante, embarrarlo, ¿sí? Porque no hay motivo por el cual no condenar al cabo Guerrero y a los mandos. No existe motivo por el cual no hacerlo. Entonces, evidentemente, lo único que tienen la posibilidad es de patearlo para adelante y que la cosa se diluya, ¿sí? Por lo tanto, tener presente el tema, como tener presente el tema de José Luis y el tema de Pablo y todos los temas de Maldonado, ¿sí? Tenerlos presentes es la forma de que no se diluya, ¿sí? Y bueno, el cabo Guerrero está siendo procesado, ya fue confirmado en segunda instancia porque la defensa apeló, los jueces, fallaron unánimemente en contra de Guerrero. Uno de ellos plantea en el escrito que no alcanza con condenar al cabo Guerrero, que habría que ir por la cadena de mando porque está demostrado que hay que el argumento es que, bueno, Guerrero actuó fuera de protocolo en varias oportunidades, ¿sí? Se le contabilizó al menos 6, ¿sí? Que disparó mal. El Pablo fue la cuarta, el cuarto disparo que tira fue el de Pablo. O sea que después de Pablo disparó en forma no reglamentaria 2 veces más, por lo menos, es lo que se le contó.
Y bueno, eso quiere decir que hay una forma de acción y que había órdenes. Entonces el juez plantea la necesidad de ir por los mandos. Eso es importante. Incluso eso está también estipulado en el procesamiento de Servini, del juzgado 1, previo a esto. Lo plantea en el escrito, que tiene 300 páginas. El escrito plantea que actuó mal en varias oportunidades y en ningún momento fue reprendido. Uh-huh. Bueno, esperamos que le puedas mandar todos nuestros saludos, nuestra fuerza a Pablo, muy importante para nosotros, y también con mucho respeto, ¿no? Hacer la conmemoración de hoy, trayéndolo también a él. Y creo que un poco al inicio lo comentaste, pero ¿cuál es la relación que ves entre José Luis Cabezas y tu hijo? La relación es directa, es la impunidad del poder, ¿sí? De ocultar, de mentir, y que, bueno, el ocultamiento es una forma de mentira, ¿no? No mostrar la verdad, no mostrar la realidad, ¿sí? Y ese es el vínculo directo, ¿sí? Yo creo que está absolutamente vinculado. No solo en estos casos, en muchos otros casos, ¿no? Y bueno, yo creo que esclareciendo estos hechos, todos estos hechos, vamos a tener una sociedad mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Fabián. No, al contrario. ¿Hay algo que te haya quedado por decir o que vos tengas ganas de decir? Simplemente, fundamentalmente agradecer, ¿sí? Agradecer todo esto y sobre todas las cosas agradecer al hospital público, ¿no? El amor de la gente y al hospital público. Gracias. Millón de gracias. No sé si se llega a leer, pero la remera de Fabián dice arma de construcción masiva y es la imagen de una cámara de fotos, así que me parece espectacular, bien alusiva a la jornada. Muchísimas gracias. Esta es una frase que pertenece a Ricardo Mollo, lo dijo en un recital y bueno, se la robamos. Muy bien, excelente. ¿Hay algo más? Bueno, no, seguimos en este espacio, el acto a los 29 años del asesinato de José Luis Cabezas. En un ratito nomás vamos a hacer la lectura del documento, un documento que preparamos desde el CIPREVO. Agradecemos a los compañeros de ATE Verde y Blanca, provincia de Buenos Aires, que también pasaron por aquí a saludar. Y en un ratito también vamos a estar charlando creo que con David, secretario gremial, para que nos cuente un poquito, bueno, qué es lo particular de esta jornada de 29 años. Seguimos entonces con este espacio de radio abierta. Queremos agradecer la presencia de la compañera Carla Gaudenzi, secretaria general de FATPREM. Bueno, además con eso también la presencia del CIPREVA acá que se acerca. Y sobre todo también celebrar que la compañera recientemente asumió una responsabilidad que nos enorgullece un montón y nos llena de fuerza, la nueva secretaria de Género de la CGT. También agradecer que se acercaron acá, están acompañando desde la agrupación Compromiso y Participación. También agradecer a los compañeros de Marabunta que han estado apoyando con distintas cosas. Bueno, también le agradecemos muchísimo al Multimedio Trinchera de Tolosa, acá muy cerquita, y al Movimiento Estudiantil Liberación. Muchas gracias a todos, a todas por participar con nosotros y nosotras. Y tenemos a Ricardo Rajendorfer, bienvenido. No sé si se escucha, ahora lo vamos a escuchar. Él es, para quienes no lo sepan, un prócer del periodismo. No es un orgullo para nosotros y nosotras que esté presente acá. Periodista de investigación, autor de libros y de crónicas policiales, sobre todo, que nos han dejado en algunos casos con la piel de gallina. Y también compañero de laburo de José Luis Cabezas, ¿verdad? Sí, efectivamente, fuimos compañeros de laburo
en la revista Noticias. Y por cierto, José Luis tiene una importancia, yo diría un poco más que simbólica, en mi propia carrera periodística, porque junto con él y con Carlos Dutil hicimos aquella famosa nota, Maldita Policía, ¿no? Al respecto, dado que se cumple en estos días el aniversario, he recordado la producción de esa nota, porque vinimos con José Luis como fotógrafo acá a entrevistar a quien en ese entonces era el jefe de la policía bonaerense, Pedro Klotzik, ¿no? Y José Luis ahí saca una foto inmejorable, que es un contrapicado de la cara de José Luis, que ilustró, por cierto, esa nota que se llamó Maldita Policía, que fue también, por cierto, el embrión del libro que escribiría con Dutil ese mismo año sobre la bonaerense. Pero volvamos a esa escena en la cual, para sacar esa foto, repito, era un contrapitado en el cual se veía Klotzik mirando hacia arriba, porque José Luis le había pedido permiso para subirse al escritorio de él, ¿no? Entonces, desde el escritorio lo enfoca de arriba hacia abajo. Y cuando salimos de ahí, José Luis dice: una de las satisfacciones que te da este laburo es poderle pisar el escritorio a estos hijos de puta. Excelente. Y teniendo esa anécdota en la cabeza y tan vívida por lo que veo, ¿cómo fue después saber que el destino de José Luis fue ser asesinado brutalmente por la policía bonaerense? Sí, el asunto es en el aspecto fáctico. Con Dutil ya estábamos escribiendo La Bonaerense, o mejor dicho, ese día, creo que fue un domingo, al anochecer, teníamos una casa que lo usábamos exclusivamente para escribir, y estaba, por cierto, yo escribiendo, porque teníamos una sola computadora en esa época. Y Carlos había ido a La Plata a visitar tenía una hija o un hijo acá. Y me llama y me dice que lo habían matado, o sea, así nos enteramos. Y en ese sentido, digamos, fue un hecho muy conmocionante, desde luego, y no hace falta describirlo, ¿no? Incluso sería imposible describirlo porque no hay palabras para describir eso. Lo que nos preguntamos es por qué lo mataron y quién ordenó esa muerte, y es una pregunta que a 29 años de haber sucedido aún no tiene respuesta. Y luego del brutal crimen de José Luis, la bonaerense protagonizó otros tantos, la desaparición de López, por ejemplo, o el asesinato de Luciano Arruga. Sí, pero más allá de los crímenes de gatillo fácil, más allá de los crímenes que comete no solo la policía bonaerense, sino otra fuerza de seguridad en medio de manifestaciones y esas cosas, este fue un crimen político que tenía sus razones, que tenía sus mandantes y que aún tiene sus interrogantes. O sea, de algún modo, si bien fue los ejecutores materiales junto con los horneros, ¿se acuerdan de los horneros? Era un grupo de policías bonaerenses que actuaba en Pinamar. La ciudad de Pinamar tenía en ese momento la particularidad de que
los policías bonaerenses designados ahí durante 12 horas al día trabajaban para la bonaerense y las otras 12 horas laburaban para Yabrán. La cuestión es saber a qué hora recibieron la orden de matar a José Luis. La respuesta a esa pregunta develaría ese enigma. Pero ya se sabe que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Desde el CIPREVA, también desde la Comisión Provincial por la Memoria, vienen alertando y documentando un aumento de la violencia y la represión hacia los trabajadores de prensa, los fotoreporteros. ¿Qué puedes decir vos como periodista en este contexto? Sí, o sea, es cierto que se han agravado notablemente las condiciones de trabajo de campo de los periodistas, y cuando eso sucede, la dinámica de esa violencia, la dinámica de esa, entre comillas, persecución, en algún momento deja de ser exclusivamente una violencia de campo, o sea, una violencia que se ejerce ante situaciones concretas, y esas situaciones concretas por ahora son movilizaciones, para tal vez convertirse en un futuro, el Altísimo nos lo permita, una violencia selectiva. O sea, no es descartable la aparición de algo así como una triple A que se dedique exclusivamente a perseguir periodistas en horas de la noche. Casi sin palabras. ¿Cómo seguir? Bueno, algo que te gustaría decir a los compañeros, muchos colegas que estamos acá reunidos, recordando a José Luis Cabezas y también clamando justicia por Pablo Grillo. Bueno, no nací, digamos, para dar consejos, pero sí para expresar pequeños deseos. Y uno de ellos, el más fuerte que se me ocurre en este momento, es tener la esperanza de que esta pesadilla distópica se termine lo antes posible. Un aplauso, por favor, para Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, Gracias investigador. Muchísimas gracias por acercarte a La Plata. Antes de pasar al pequeño cortecito que tenemos, seguimos agradeciendo las adhesiones de compañeros y compañeras de periodismo de izquierda, del movimiento socialista, de los trabajadores MST, Frente Izquierda Unidad, y a la agrupación Hijas La Plata y Ensenada. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por acercarse, por seguir acá bancando, y a quienes están acá en la plaza escuchando así un poquito de rebote. Capaz logramos nuestro objetivo de dejar algún mensaje por ahí, y después cuando llegan a casa googlean sobre José Luis Cabezas, sobre Pablo Grillo. Y bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya seguimos con el final. Muchas gracias. Gracias por venir. Seguimos entonces acá con este espacio de Radio Abierta. Agradecemos la presencia de los compañeros del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, acá de La Plata. Gracias por acercarse. Muy prontito comenzamos con el acto que, recuerden, va a tener música con la compañera Josefina Ignisi y Eva Basterra, que las casualidades no existen. Y bueno, Eva, ese apellido a muchos de acá nos hace sentido, ¿no? Víctor Basterra, también un compañero que con la fotografía nos ayudó a hacer memoria y también nos trajo justicia. Una acción muy importante la de Víctor en su momento histórico, así que honor y gloria a todos los compañeros que pusieron el cuerpo y la experiencia de vida por eso. Y bueno, la verdad en una foto siempre.
Sí, buenísimo. Creo que ya no tenemos más adhesiones por sumar, ¿no? Estamos acá con David Barresi, secretario gremial de nuestro sindicato de prensa bonaerense. Bienvenido, David, que estuviste desde muy temprano acá poniéndole a todo este armado. Bueno, primero, antes que pasar ¿cómo te sentís con esto, con este evento que estamos llevando adelante? Está buenísimo lo que estamos haciendo. Porque también pienso esto de que a 29 años no habernos olvidado es un montón, o sea, cumplir con eso que la familia de Cabezas, que los compañeros y compañeras, sus amigos, amigas, pusieron como eje en ese primer momento, sigue siendo algo que no solo acá, sino hoy se hicieron actos en Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, en Pinamar hay 2 actos, en todo el país se sigue recordando la figura de Cabezas y eso es ganarle también una batalla a quienes quisieron silenciarlo. Cabezas sigue siendo un símbolo para nosotros, hoy más presente que nunca. Y ese puente también entre sucesos, creo que un compañero de Argra decía, no olvidarse de Cabezas hoy es exigir justicia por Pablo Grillo. Un poco ese puente que hacemos acá también tiene que ver con la situación en la que estamos y necesitamos hacernos de esa figura de Cabezas para revalorizar nuestro oficio también. Bueno, hablando justamente de eso, estamos ante un inminente tratamiento de la llamada reforma laboral en el Congreso de la Nación y eso incluye la derogación del Estatuto de los y las periodistas, algo que nos impacta de lleno en nuestra labor. Si querés contar un poco de qué se trata esto y cuál es el problema de la derogación del Estatuto de los y las periodistas. El Estatuto del Periodista, si bien se sancionó en el 44 y tiene una lucha larga desde por lo menos los años 30 de compañeros y compañeras que se organizaron para sentar las bases más fundamentales de protección de nuestro trabajo, pero no solo de nuestro trabajo, sino de cualquiera que se anime a producir información. O sea, es clave en el sostenimiento de un derecho que no es un derecho solo de los y las periodistas, sino que es un derecho ciudadano, que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Sencillamente que nos quieran borrar ese artículo, no es casual, no esperábamos otra cosa de este gobierno con todo lo que venimos contando y sí, van a querer derogar las normas que nos protegen, el Estatuto del Periodista, el Estatuto de Empleados y Empleadas de Empresas Periodísticas y pretenden también borrar el capítulo 5 de la Ley de Medios, que es uno de los que, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es uno de los que permite el fomento a los medios comunitarios, cooperativos, a los que ya el gobierno está ahogando en términos de presupuestarios. Se está encanutando un fondo que debería ir para los medios cooperativos y comunitarios y ahora directamente quieren borrar la legislación, que no es solo para los medios cooperativos y comunitarios, sino que también ahí hay un fomento para el cine y para la cultura. Nada que no esperemos que quieran hacer en el marco de una reforma laboral que, bueno, ya todos y todas sabemos que lo único que pretende es concretar en términos de legislación lo que es la flexibilización laboral, la precarización, el pluriempleo, que son cosas que en nuestro gremio particular se viven de forma, contra lo que peleamos todos los días y pretenden que eso quede ya algo que van a poner directamente en la legislación. Eliminar horas extras, eliminar las indemnizaciones que nos corresponden si nos despiden. En nuestro caso, además, el Estatuto del Periodista nos protege en particular ante esas cuestiones y es de lo que nos agarramos incluso estando precarizados y precarizadas, incluso en las peores de las situaciones en las que por ahí no tenemos trabajo registrado, el Estatuto del Periodista es de donde nosotros nos agarramos para pelear por nuestros derechos. Así que un poco en ese escenario estamos, venimos discutiendo esto hacia adentro del sindicato, con los delegados y delegadas gremiales, con nuestra federación, y ahora la intención, por supuesto, es ir a la medida más fuerte que podamos este 11 de febrero, que entendemos que tiene que hacer ahí el escenario donde podamos gestar entre todos los sindicatos la medida más fuerte que podamos hacer. Tenemos que poder hacer un paro ese día, tenemos que poder hacer un plan de lucha que derrote a esta avanzada que no podemos dejar pasar. Bueno, me parece que es un poco el puntapié de lo que decía Ricardo hace un rato, ¿no? Esto de una persecución específica contra los y las periodistas le dedican una particular atención a nuestro sector en esta reforma que quiere lograr el gobierno. Bueno, vos decías esto del paro general y ¿qué más?
¿Cómo se puede seguir peleando? Nosotros creemos que sigue siendo fundamental organizarse en cada lugar de trabajo, participar de los sindicatos, o sea, tenemos que fortalecer nuestras herramientas gremiales, son nuestras herramientas de defensa, son nuestras herramientas de encuentro también, y en eso vamos. Nosotros acá, en conjunto con los compañeros y compañeras que están en lucha en la región, creemos que este acto es un poco también para reencontrarnos ahora en enero, sabiendo que tenemos una batalla próxima en el Congreso y que en cada lugar de trabajo tenemos que discutir la importancia de sumarnos a las medidas de lucha que podamos gestar. Nuestro sindicato está abierto a esa coordinación, creemos que también venimos generando eso hacia adentro de nuestro sector y que puede ser también un espacio de articulación con otros sectores para enfrentar esta reforma laboral desde acá, desde nuestra ciudad de La Plata, sabiendo que vamos a tener una batalla grande en el Congreso para frenar esto. Así que un poco también la idea de reencontrarnos hoy y de hacer esta actividad, de ponerle un poco más de fuerza de lo que le ponemos en todos los años, tiene que ver con eso, tiene que ver con que se aproximan también los 30 años del asesinato de Cabezas el año que viene y bueno, poner fuerte ese recuerdo para nosotros es fundamental. Estamos. Bueno, bien, 29 años entonces, el sindicato hace un montón viene organizando este acto acá. Hoy nos encontramos para hacer el puente también por Justicia por Pablo Grillo y nos vamos ya mismo, ¿no? Se viene un documento político que también se construyó, ¿cuál es la perspectiva del sindicato sobre eso? ¿Se viene la música? Sí, ahora el documento lo dice todo, no vamos a meter más cosas que lo decimos ahí. Le vamos a pedir también a Carla Gaudensi, la compañera secretaria general de FATPREM, que también nos dirige unas palabras. Y desde ya, gracias a ustedes, Belén y Aye, que se pusieron al hombro ahí la radio abierta, y a todos los compañeros y compañeras que participaron de todo esto, porque fue una movida grande. Un antienero. Gracias a los compañeros de Radio Estación Sur, la red comunitaria, que también llegaron ahí a hacer el aguante. Estos papelitos no los vamos a tener, que después para hacer la nota de prensa nos van a servir. Bueno, cerramos esto. Bueno, compañeros, gracias por haberse acercado, por estar aquí. Invitamos ahora a la compañera Carla Gaudensi. Ella es secretaria general de FATPREM, la Federación de Trabajadoras, Trabajadores de Prensa. Así que le vamos a pedir que, ya que vino hasta aquí con su bebé también, con el compañero también de Cipreva, que nos dé unas palabras. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. La verdad que hoy es una fecha muy importante para quienes trabajamos en la comunicación. 29 años de un nunca más, que fue para nosotros y nosotras el asesinato de José Luis. Y la verdad que estar haciendo acciones, seguir fomentando la memoria, pero también parte de nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras de prensa, como comunicadores y comunicadoras, digamos, siguiendo exigiendo justicia. También nos llena de orgullo que esté Fabián, que hace unos días Pablito nos haya desbordado el corazón, saludándonos a todos los compañeros y compañeras, que tenemos que exigir justicia porque no podemos permitir que eso quede impune. Es parte del silenciamiento que hace muchos años quieren que los trabajadores de prensa no informemos, no contemos lo que está pasando, porque eso es una forma de que la sociedad también elija proyectos políticos que van contra la destrucción de las grandes mayorías, porque eso es lo que está pasando ahora. Por eso tenemos que enfrentar la reforma laboral, la tenemos que enfrentar en todas sus expresiones, y sin lugar a dudas la calle es una de ellas. Tenemos que construir esa herramienta, que es un plan de lucha que también comienza en cada lugar de trabajo. Por eso es importante que en cada lugar hagamos acciones, hagamos asambleas, que construyamos esa conciencia para salir a enfrentarla como trabajadores y trabajadoras de prensa, y también en articulación con todo el movimiento obrero. Creo que es fundamental que la enfrentemos en la calle. Sabemos que esta reforma
va a implicar para todos nosotros y nosotras un retroceso muy grande, pero también necesitamos explicarle a todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen derechos, que si seguimos perdiendo derechos, quienes hoy todavía conservamos trabajos con derechos, eso va a implicar que cada vez estemos mucho más dominados y dominadas, que cada vez estemos más al servicio de quienes nos explotan todos los días. Así que tenemos que seguir por esa lucha, tenemos que seguir junto al movimiento obrero exigiendo estar en la calle, exigiendo un plan de lucha. Eso es lo que hacemos en cada lugar. Hay que salir, como dije, a la calle. Nosotros mañana en Constitución, en 11 y esta semana vamos a estar haciendo desde la Secretaría de Género de la CGT una iniciativa que convocamos a todos compañeros y compañeras a salir a volantear en contra de la reforma con algunos aspectos que también a quienes somos mujeres y hoy cuando en el mundo se discute tener mayores y mejores tareas de cuidado y responsabilidades, estamos discutiendo retrocesos en materia de eso. Así que, bueno, compañeros y compañeras, invitarnos a seguir la lucha, invitarnos a seguir recordando a José Luis, a seguir peleando porque Pablo se recupere y exigir justicia. Gracias, compañeros, a seguir luchando, que la lucha es la herramienta que nosotros tenemos para seguir construyendo la herramienta que necesitamos los trabajadores y trabajadoras, que es un país más justo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, yo soy Laura López Silva, secretaria general del CIPREVO. Agradezco muchísimo el trabajo de todos los compañeros que se pusieron al hombro la organización de esta actividad. La verdad me llena de orgullo. Voy a pasar a leer el documento que armaron mis compañeros, que armamos entre todos. Y después va a pasar casi en automático para no dilatarnos más y que no empiece la superproducción de Netflix a tapar el sonido al acto musical. A 29 años del secuestro y asesinato de nuestro compañero José Luis Cabezas, seguimos cumpliendo con este compromiso que trasciende el tiempo. No nos olvidamos de Cabezas. En este ejercicio de memoria que el gremio de prensa hizo suyo, que en nuestro país tiene una historia profunda, es parte del camino que abrieron madres y abuelas de Plaza de Mayo, luego los hijos e hijas y ahora retoman les nietes, porque no olvidar es una acción política en sí misma. José Luis era un profesional destacado, de los mejores del momento histórico en el que le tocó vivir. Un digno representante de la calidad periodística de las reporteras y reporteros gráficos que pueblan las redacciones en Argentina. Y lo mostraba diariamente con su trabajo, que era todoterreno y asumiendo riesgos. Y en ese trabajo estaba puesto su compromiso periodístico. Así fue que él retrató la imagen de Alfredo Chabrán, uno de los rostros del poder empresarial, delictivo y mafioso, con vinculaciones políticas y judiciales de la mayor jerarquía. Esa foto fue tapa de una investigación periodística que develó ese entramado. A José Luis Cabezas lo asesinaron para callar al periodismo. No lo lograron. Con la fuerza de las masivas movilizaciones se evidenció que este había sido un asesinato selectivo, que no podía quedar en la impunidad y que era un ataque a la democracia. Porque no hay democracia posible sin libertad de expresión y derecho a la información. A 29 años de esta bisagra para el periodismo, mientras los dueños de los medios de comunicación bastardean diariamente el trabajo de reporteras y reporteros gráficos, con salarios de miseria, precarización laboral y pluriempleo, también nos enfrentamos a discursos de odio y políticas del gobierno nacional que nos apuntan directamente. Que no se odia lo suficiente al periodismo, dicen, o nos llaman ensobrados. Tan directamente como les apuntamos nuestras lentes, ellos nos apuntan con sus discursos, sus acciones y sus armas. En este contexto, el 12 de marzo de 2025, el fotoreportero Pablo Grillo fue herido de gravedad por un disparo criminal del gendarme Héctor Guerrero. Fue en el marco de un inmenso despliegue represivo que dejó como saldo 672 personas heridas, según el monitoreo que realiza la Comisión Provincial por la Memoria. Pablo había ido a cubrir una movilización en apoyo a jubiladas y jubilados, y en ese momento se encontraba registrando esa brutal represión. Pablo es otra expresión clara del compromiso que asumen cientos de compañeros y compañeras poniendo el cuerpo para testimoniar la verdad. Tras ese ataque, en todo el país se realizaron camarazos en repudio y en reclamo de justicia. También organizamos talleres para pensar en conjunto cómo seguir haciendo coberturas en contextos represivos como este,
porque si algo tenemos en claro es que no vamos a dejar la calle. Los números hablan por sí solos del contexto en el que estamos. Según el informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, del total de 1.341 personas heridas en movilizaciones en 2025, 184, es decir, el 14%, fueron trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, un crecimiento del 8% comparado con 2024. Pero el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información no solo están afectados por la represión directa. El monitoreo realizado en 2025 por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa junto al CIPREVA y la carrera de comunicación de la UBA documentó el agravamiento del uso de herramientas judiciales y administrativas para restringir la palabra. Estos mecanismos incluyen desde denuncias penales y civiles contra periodistas hasta el hostigamiento en redes avalado o incentivado desde el Poder Ejecutivo. Sobre este punto, un análisis del FOPEA sobre los tuits de la propia presidencia hacia el campo mediático determinó que un 70% de ellos contienen términos despectivos o estigmatizantes. Y cada uno de esos mensajes activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión y presión directa. A su vez, desde el 10 de diciembre de 2023 hubo restricciones para la labor periodística en Casa Rosada, que se replicaron en otras instituciones nacionales o provinciales, vetando o limitando el acceso a la prensa. Una situación similar ocurre incluso en la legislatura bonaerense, donde la vicegobernadora Verónica Magario cerró el palco de prensa del Senado, impidiendo el ingreso de periodistas al recinto durante las sesiones. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei impulsó una serie de medidas que provocaron el aumento de la ya preocupante concentración en la propiedad de los medios de comunicación, eliminando históricas restricciones a la multiplicidad de licencias y obligaciones de contenido local o federal. Todo esto acompañado por un sistemático vaciamiento del Sistema Nacional de Medios Públicos. Además, el ENACOM continúa intervenido, sin controles parlamentarios y con la total paralización de las políticas de fomento a medios comunitarios y cooperativos, al cine y otros sectores de la cultura. De la misma forma, la Defensoría del Público está intervenida y quedó prácticamente desmantelada. El aumento de la discrecionalidad y opacidad en el otorgamiento de la pauta publicitaria es parte de esa política que busca fortalecer los monopolios mediáticos y debilitar al resto de los actores del sistema de comunicación. Con estos antecedentes, no nos sorprende que el gobierno quiera ir por más en el proyecto de reforma laboral profundamente regresivo que presentó, que incluye la derogación de los estatutos del periodista, de empleados administrativos de empresas periodísticas y el capítulo 5 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que implica destruir las herramientas más importantes de protección de nuestro trabajo, eliminando un fomento destinado a medios públicos, comunitarios, cooperativos y sectores de la cultura. Es otro intento concreto por eliminar garantías democráticas en términos de libertad de expresión, derecho a la información y pluralidad de voces. Eso buscan. Por nuestra parte, no vamos a bajar los brazos. El gremio de prensa está de pie. Vamos a enfrentar la reforma laboral junto con el resto de la clase trabajadora y vamos a rechazar cualquier intento por derogar los estatutos y leyes que nos amparan. Nuestra respuesta es esta: la verdad en una foto. La verdad en cientos de fotos, las que hagan falta. Levantamos las cámaras, los celulares, lo que tengamos a mano. Lo hacemos para celebrar cada noticia sobre el proceso de recuperación de nuestro compañero Pablo Grillo. Lo hacemos exigiendo justicia por ese ataque criminal y por la memoria de cada una de nuestras compañeras, compañeros y compañeras que hacen periodismo con el cuerpo y el corazón. Y lo hacemos hoy y siempre en homenaje a ese que no vamos a permitir que olviden. José Luis Cabezas, presente. José Luis Cabezas, presente. José Luis Cabezas, presente. Ahora y siempre. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Fabián que se venga un cachito, porque acá Patricia le quería entregar un obsequio. Si quieren, acá adelante, sacamos una foto cuando se lo entregan. Patricia, que es quien organizó todo esto, bueno, tiene esto para entregarle si querés. Bueno, esto es un regalito que te hacemos de parte de un amigo que lo hizo para Pablo Grillo. Muchas gracias, gracias. Hermoso. Muchas gracias.
Ahora la vamos a escuchar a Eva y Agustina y después vamos a hacer una foto. Quédense, cuando terminan de cantar hacemos una foto final. Hola, hola, ahí está. Bueno, quiero hacer una corrección. Mi amiga se llama Josefina. Hay un poquito de acople ahí. Bueno, yo en realidad quiero agradecer esta invitación a Aye primero. Y gracias a todas las personas reporteras gráficas por jugarse la vida literalmente en cada foto para mostrar lo que muchos no quieren mostrarnos. Y como decía mi viejo, para que estos ñatos no se la lleven de arriba. Así que bueno, con José vamos a hacer unos temitas. Esperemos que les guste. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, vamos con un temita de Cabrera. El tiempo está después.
La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas. Saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste del sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas. Saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste del sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. El tiempo está después. El tiempo. Gracias. Bueno, vamos con un candombe, otro uruguayo, Nicolás Ibarburu, Mapa Tesoro. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, cómo respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por una misma, no hay por qué cargar penas de alguien más, y lo que solté se volvió más vivo. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Te reconocí entre tanta gente y te vi reír, ebria de ilusión, y lo que soñé se volvió camino
se une en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar construyendo un barco, aprendí a rezar perdida en el mar, y el mapa que encontré se volvió tesoro, se fundó en el oro de los ojos que te vieron crecer. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí, por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí, por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Con toda la inmensidad, con toda la inmensidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el último temita. Me dijeron 4 preparamos. Claro, no podemos más. Una más y realmente no podemos más. Bueno, gracias otra vez. Nos vamos con este temita que se llama Nos veremos otra vez, de Cerú. Así que, bueno, la pueden cantar, pueden hacer pogo. Bajón en el tema. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Sola en esta lluvia, no
ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción y quedar abiertamente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. Gracias. Al público pago. María va, más bajón que este. Perdón, Juli Varela, por los temas. Yo sé que querías una cumbia, pero bueno, no preparamos una cumbia para la próxima. Voy a poner un machetito porque con José estamos estrenando dúo. Un fuerte aplauso. Así que bueno, tenemos machetes. Bueno, canto versos. Un poquito más arriba. Me gusta la letra, ¿viste? Que dice, ¿qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Así que bueno, vamos. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se... Me distrajeron los muchachos, está en una marcha ya. Donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de la ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto,
sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. Gracias. También quería decir que está presente la adhesión de familiares de desaparecidos de la comunidad japonesa, una adhesión que nos quedaba por decir. Y ya estamos... Sí, bueno. Sí, ya sé. ¿Quieren que la saquemos a mitad? Es que todas las va doblado. Ah, ok. No sé. ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Justicia por Pablo Grillo! ¡Justicia! Escuchen al ejército. Si la tiranía es ley, la revolución es orden. Basura, vos sos la dictadura. Basura, vos sos la dictadura.